Hola a todos. En esta oportunidad he elegido abordar un tema trascendental en la vida financiera, tanto para las empresas como para los inversores, e incluso para cualquier persona que busque comprender cómo se genera y se multiplica la rentabilidad. El tema en cuestión es el leverage operativo y financiero. Ambos conceptos están directamente relacionados con la manera en que las decisiones de gestión y de financiamiento pueden amplificar los resultados de una organización. Entender cómo operan estos apalancamientos es clave no solo para aumentar la rentabilidad, sino también para reconocer el nivel de riesgo que se suma a las armas. Antes de comenzar a adentrarnos con mayor profundidad en este tema, me quería presentar. Mi nombre es Julián Agustín Gorjolski, tengo 27 años y soy aspirante a contador público. Actualmente me encuentro cursando la materia de Administración Financiera, para la cual estoy realizando esta presentación. Me encuentro en la comisión de BCTI, turno noche a cargo del profesor Gustavo Richter. Para hacerlo más claro y dinámico, organicé la presentación en 5 partes o módulos. Vamos a comenzar por una breve introducción de los conceptos de leverage, los componentes principales para analizar estos conceptos. Luego, en los módulos 2, 3 y 4 abordaremos mediante ejemplos simples pero robustos el tema que nos trajo a hacer este video. Y por último, haré una pequeña conclusión acerca de este tema. Bueno, ahora arranquemos por la introducción. El leverage o apalancamiento es el uso de recursos fijos, ya sean costos operativos o deuda financiera, con el objetivo de amplificar los resultados de la empresa ante variaciones en las ventas o en la rentabilidad. En otras palabras, es un mecanismo que puede hacer que un pequeño cambio en el nivel de actividad genere un cambio mucho mayor en las utilidades. Dicho de forma más simple, el apalancamiento funciona como una palanca, valga la redundancia. Permite mover más con menos esfuerzo. Si la empresa utiliza correctamente esa palanca, puede aumentar su rentabilidad sin la necesidad de incrementar demasiado sus ventas o su inversión. Pero, al igual que una palanca real, si se aplica mal o con demasiada fuerza, puede volverse en contra y aumentar el riesgo de pérdida. Para continuar con la introducción, tenía pensado repasar algunos conceptos simples, pero que son de vital importancia para tenerlos bien presentes para poder comprender de manera óptima este tema. Algunos conceptos claves son los costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Son aquellos gastos que una empresa debe incurrir sin estar estrechamente vinculado a nivel de producción o ventas. Los costos variables, que contrario a los costos fijos, estos sí están estrechamente vinculados con el nivel de producción o ventas que tiene una empresa. El EBIT, que sería el acrónimo de ganancias antes de intereses e impuestos. El apalancamiento operativo, es que lo vamos a explicar con mayor profundidad más adelante, pero la definición es mide cómo un cambio en las ventas afecta a la utilidad operativa de la empresa, reflejando el impacto que tienen los costos fijos en la vida de una empresa y de cómo esto pueden apalancar positivamente en distintas cosas. Por otro lado, el apalancamiento financiero. Este mide cómo afecta el uso de deuda o capital prestado utilizado para aumentar la rentabilidad potencial de la empresa. Volviendo con los costos fijos, como bien mencioné, son aquellos gastos que no están vinculados con la producción o las ventas con el nivel de producción o de ventas de la empresa y que por un periodo determinado se mantienen constantes. Obviamente esto es una simplificación debido a que es raro que una empresa en constante crecimiento no amplíe sus costos fijos. Pero amén de facilitar la comprensión del tema, vamos a suponer de que se mantienen fijos sin importar cuánto se mueva a nivel de actividad. Como bien se ve en el gráfico, los costos fijos se pueden visualizar a través de una línea horizontal, lo que nos confirma que no está relacionado a nivel de actividad, sino a la estructura de la empresa. Siguiendo con los conceptos y ampliando un poco más la información, los costos variables, como bien dijimos, estaban relacionados y bien vinculados al nivel de producción
o de ventas que tiene una empresa. Estos aumentan o disminuyen en función de la actividad de la empresa. El ejemplo más claro de este tipo de costos es la materia prima. Como bien podemos observar en el gráfico, vemos cómo a un nivel de producción o ventas cero, la empresa no incurre en estos costos y a medida que va aumentando van aumentando proporcionalmente. Siguiendo con la definición de estos conceptos claves, está el EBIT. El EBIT es una medida de rentabilidad operativa que tiene la empresa. La manera de llegar a este valor surge de restarle a la contribución marginal, que es la venta menos los costos variables que tiene la empresa, y de restarle los costos fijos de la empresa: gastos de comercialización, gastos de administración, depreciaciones y amortizaciones. El otro concepto que habíamos mencionado era el apalancamiento operativo. Bien habíamos dicho que es cómo un cambio en las ventas afecta directamente en la utilidad operativa de la empresa. Esto lo que nos muestra es de qué manera influyen los costos fijos en la vida de una empresa y de cómo estos pueden apalancar de manera positiva en algunas épocas y negativas también pueden traernos problemas financieros en distintas épocas. Su resultado surge de dividir a la contribución marginal por sobre el EBIT. ¿Qué nos dice el resultado del grado de apalancamiento operativo? Nos dice qué impacto va a tener un aumento en las ventas en el resultado operativo de la empresa. Un grado cercano a 1 nos dice que las utilidades cambian en la misma proporción que la venta, es decir, no hay apalancamiento. Por otro lado, el apalancamiento financiero, este mide cómo afecta el uso de deuda o capital prestado utilizando para aumentar la rentabilidad potencial de la empresa. Lo que permite es invertir más de lo que se podría invertir con capital propio. Su resultado surge de dividir el EBIT por sobre el EBIT menos los intereses fijos de la deuda. Un resultado igual a 1 nos dice que la empresa no está apalancada y que sus activos están financiados exclusivamente por capital propio. En cambio, un GAF positivo indica apalancamiento positivo financiero. Bueno, siguiendo con la presentación, vamos a arrancar con el módulo 2, con el tema apalancamiento operativo. Para comprender un poco cómo es que funciona este índice, preparé un estado de resultados ficticio. En él vamos a encontrar las ventas, costo de mercadería vendida, la utilidad bruta como contribución marginal, los gastos de comercialización, el EBITDA, las amortizaciones y depreciaciones, el EBIT, los intereses, la utilidad antes de impuestos, impuestos a las ganancias y utilidad neta. Recordemos algo: el grado de apalancamiento operativo de una empresa surge de dividir a la contribución marginal por sobre el EBIT. En el ejemplo serían los 1.500.000 pesos por sobre los 750.000 pesos del EBIT, que surgen de restarle a la contribución marginal los gastos de administración, comercialización, depreciaciones y amortizaciones. En el ejemplo tuvimos un grado de apalancamiento operativo igual a 2. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si aumentamos nuestras ventas un punto porcentual, nuestro EBIT va a crecer 2 puntos porcentuales. Pero ojo, por más que parezca lindo, produce lo mismo si la empresa pierde ventas en un punto porcentual. ¿Esto qué quiere decir? Que si la empresa cae un 1% en ventas, su EBIT cae 2 puntos porcentuales. Siguiendo con el ejemplo, vamos a ver cómo le pegaría a nuestro EBIT un aumento del 60% en las ventas. Como vemos bien,
con un 60% de las ventas, pasaríamos de 2,5 millones de pesos en ventas a 4 millones. Nuestro costo aumentaría de 1 millón a 1.600.000. Nuestra contribución marginal pasaría de 1.500.000 a 2.400.000. Y nuestro EBIT, nuestros costos fijos se mantendrían fijos y nuestro EBIT pasaría a ser de 750 a 1.650.000. Como bien hemos mencionado, un aumento del 60% de las ventas produjo que el EBIT se disparara un 120%, que coincide con nuestro análisis hecho anteriormente. Siguiendo con mi análisis, otra información que podemos obtener es que mientras más se aleje la empresa de su punto de equilibrio y cuanto más crezcan las ventas, el rendimiento marginal del apalancamiento operativo va a ser decreciente. Fíjense cómo un aumento del 60% de las ventas pasamos de tener un grado de apalancamiento operativo de 2 a un grado de 1.4545. Llegando casi al final de este tema, también me propuse mostrar cómo influiría una caída en las ventas, como bien hemos mencionado previamente. Con un GAO igual a 2, una caída del 20% de las ventas produciría una caída del rendimiento operativo del 40%. Es por esto que hay que ser muy cauteloso con el tema del apalancamiento operativo. Se suele decir que junto con el apalancamiento y siguiendo con las afirmaciones financieras de mayor ganancia, mayor riesgo, este apalancamiento está relacionado con riesgos de negocios y económicos. En particular, este índice tiene riesgos relacionados con el mercado, con la estructura de los costos fijos de la empresa, el riesgo de las personas, las fluctuaciones en las ventas y la estructura de los activos de la empresa. Dicho esto, es fundamental estar atento a los cambios en los valores de este índice para no tener complicaciones a futuro. Avanzando con el módulo 3, nos vamos a adentrar dentro del tema del apalancamiento financiero. Por lo general, una empresa en su nacimiento no tiene muchas oportunidades de financiamiento. Suele estar financiada con ahorro de los socios y algún préstamo si alguno de los socios cuenta con scoring crediticio. Las empresas establecidas, por lo general, tienen la ventaja de poder financiar sus activos mediante deuda cuya contraparte son los intereses de la misma. Esta situación provoca una disyuntiva en el administrador financiero, porque es el encargado de determinar qué proporción de los activos son financiados por capitales propios y qué proporción con deuda. Dando un spoiler de lo que vamos a presentar, la deuda en general suele tener un beneficio financiero para los rendimientos, debido a que esta permite crecer a pasos que si no se dispone del dinero en el momento, no se podría invertir en algunos activos. Del tema del leverage financiero podemos obtener dos posibles resultados. Si los rendimientos sobre los activos son mayores que el costo de la deuda, el apalancamiento financiero será positivo. Caso contrario, el apalancamiento será negativo. Unos ejemplos muy pero muy simples son: si el proyecto rinde 120 pesos y tengo que pagar 110, me quedo con 10 y ahí obtengo una pequeña ganancia. Pero si el proyecto rinde 110, tengo que pagar 110, no gano ni pierdo. Ahora, si el proyecto me rinde 100, de todas maneras yo tengo que pagar 110. Entonces, como socio, voy a tener que utilizar 10 de mis propios fondos para poder cubrir esa deuda. Entonces, como bien mencionamos antes, el administrador financiero tiene la tarea de determinar qué proporción de los activos es financiado con capital propio y qué proporción con deuda. Para evidenciar estas cuestiones y su impacto en los resultados de la empresa, voy a ejemplificar esto a través de distintos ejemplos. El ejemplo 1 se apoya en los supuestos de que la empresa se financia en su totalidad con capital propio y que el valor de sus activos es de 10 millones. Analizando el estado de resultados, podemos ver que el EBIT es igual a la utilidad antes de impuestos, debido a que no está endeudada en la empresa. Dadas estas premisas, puedo llegar a la conclusión de que el ROE y el ROA son idénticos. Ahora,
¿Qué pasaría si en vez de financiar la totalidad de mis activos con fondos propios, los financio al 50% con deuda? Esto lo vemos en el ejemplo 2, donde financiamos el 50% de los activos con el banco a una tasa del 2% anual. Aquí la cosa cambia. Vemos que el ROE ahora es del 13% porque mi equity ahora es de 5 millones, no de 10. Mi ROA se mantiene estable porque tengo 10 millones en activos y ahora aparece el GAF. Si recordamos la fórmula del GAF, surge de dividir el resultado operativo sobre el resultado operativo menos los intereses de la deuda. Para el ejemplo proporcionado, nos detalla qué grado de sensibilidad tiene nuestra utilidad antes de impuestos antes de los cambios en el EBIT. En este caso, dado por el pago de 100.000 pesos en interés por el financiamiento de los activos. Para mostrar aún más claramente este impacto que tiene el apalancamiento financiero sobre los índices de rentabilidad, vemos qué pasa, ficticiamente hablando, si una empresa logra financiar el 80% de sus activos mediante deuda y solamente el 20% a través de capitales propios. Los resultados están a la vista. Con una proporción del 20% propio, 80% deuda, el ROE se dispara a 29.5%, el ROA cae a los 5.9% y el GAF también aumenta. En el cuadro de comparaciones podemos ver los ejemplos de forma bien clara. Con un mix del 100-0, el ROE y el ROE se mantienen iguales. En cambio, si paso a un mix del 50-50, el ROE se dispara y el apalancamiento también sube. Y por último, si financio el 80% de mis activos, obtengo un rendimiento considerablemente y un grado de apalancamiento positivo también beneficioso. Ahora, ¿qué ocurriría si en vez de presentar ganancias la empresa cae en pérdidas? Bueno, aquí está el quid de la cuestión. Por eso es que mencioné la importancia del balance del apalancamiento. Si la empresa cae en pérdidas, tendrá que cubrir esos intereses con capital propio o deberá entregar una parte de sus activos que puso en garantía para tenerlos prestos. Pero esto mismo es que si a medida que la empresa aumenta, empieza a tener beneficios extraordinarios, pero también empiezan a multiplicarse los riesgos. Ya llegando al final, vamos a mencionar brevemente el tema de apalancamiento combinado. Como bien lo dice, la empresa puede tener un tipo de apalancamiento u otro, o ambas. El trabajo del administrador financiero es encontrar esa combinación que hace que el leverage operativo y financiero le otorguen el mayor rendimiento ante un riesgo aceptable. Este indicador constituye un atajo para saber cómo evolucionarán los resultados netos al modificarse las ventas. La fórmula para obtener el GAC consiste en dividir a la contribución marginal entre el EBIT menos los intereses. Para mostrar cómo funciona este índice, seguimos con la línea de los ejemplos. Para ello debemos suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la empresa se financia en un 50% con capital propio y el 50% restante con el banco, que el valor de los activos asciende a 10 millones, que en el periodo 1 se venden 2.500 unidades con un precio unitario de 1.000 pesos y que su costo unitario es de 400 pesos, y que en el periodo 2 se incrementan en un 60% las ventas, manteniéndose estables los costos unitarios. Como vimos en los ejemplos anteriores, en el periodo 1, con un nivel de ventas de 2.5 millones, obtenemos un GAO igual a 2, un GAF igual a 1.5, un ROE del 13% y un ROA del 6.5%. El GAC nos da un valor de 2.3076. ¿Qué quiere decir el GAC? Quiere decir que si las ventas se mueven en un punto porcentual, la utilidad antes de impuestos se va a mover 2.3076 puntos porcentuales. En el ejemplo evidenciamos cómo la utilidad neta pasa de 455.000 pesos a 1.085.000 pesos. Ya llegando al final, vamos a adentrarnos en las conclusiones. ¿El apalancamiento es bueno o malo? Y depende de la respuesta, porque como hemos mencionado en algún momento, la base fundamental de las finanzas nos dice que ante un mayor riesgo existe una mayor ganancia. Eso es lo que el trabajo del administrador financiero está en encontrar
en qué momento se puede y debe arriesgar más, y en qué momento se debe ser más conservador. Pero ni una ni otra es buena o mala per se. Solamente hay que tener conocimientos de que tienen sus riesgos jugar con estas cosas del mercado. La segunda conclusión a la que arribo es que es una estrategia óptima encontrar el mix entre los apalancamientos. Como en la vida, y las finanzas son partes de la vida, siempre se debe encontrar el equilibrio justo para utilizar esto. No sirve de nada arriesgarse a perder todo el trabajo de años de la empresa por el mero hecho de querer aumentar los rendimientos a corto plazo con el fin de impresionar. Como así tampoco sirve estancarse por miedo a perder. El objetivo de la persona que trabaja en finanzas es encontrar el balance justo para ganar lo máximo que se pueda con el menor riesgo. La tercera conclusión es que la versatilidad del administrador financiero determina el éxito de la empresa. Es fundamental que el administrador sea una persona proactiva, versátil, arriesgada e inteligente. Es fundamental para tener éxito en este rubro. De nada sirve ser siempre conservador, porque jamás se va a poder obtener rendimientos extraordinarios, ni tampoco se va a poder crear más valor del que se espera, ni tampoco se puede ser todo el tiempo agresivo, porque en las volatilidades que suele haber en los mercados, por lo que ocurre en la misma empresa, en los países, en el mundo, nos lleva a que a veces también tenemos que ser un poco más conservadores y a veces tenemos que ser tiburones que se arriesguen a, a correr riesgos y poder obtener mayores ganancias. Por último, entender a la volatilidad del entorno y los problemas internos influyen en todo esto. Lo mencioné en el punto anterior, pero también da pie a que el rol del administrador financiero está en estar atento a todas las cuestiones para saber cuándo jugar con el apalancamiento y cuándo retirarse. Saber cuáles pueden ser las pérdidas y las ganancias de un negocio mal logrado o bien logrado. Obviamente el futuro es incierto, pero el administrador tiene que ser capaz de reducir esa incertidumbre y jugar con la volatilidad del entorno y los problemas para poder maximizar las ganancias. Bueno, aquí he terminado mi presentación. Espero que les sea de mucha ayuda para poder comprender este tema. Les agradezco a todos por su atención. Muchísima suerte.